Shabbat Shalom, está la congregación Beit Tefilá desde la carretera número 2 en el sector Candelaria, antes de llegar a la planta de hielo. Ahí estamos ubicados. Esta que le habla es la Roá y la doctora Maritza Rivera. Tenemos otra parashá, hoy una nueva parashá, la parashá número 49, la parashá Kitetse, lo que significa es cuando salgas, cuando salga. Esta parashá la encontramos en el libro de Devarim, libro de Deuteronomio, capítulo 21, versículo 10 al capítulo 25 y versículo 19. En estos capítulos que vamos a encontrar, pues 74 de los 613 preceptos o mitzvot, mandamientos de la Torá, se encuentran en esta sección de Kitetse. Estos incluyen las leyes de una cautiva bella, los derechos de herencia del primogénito, el hijo rebelde y descarriado, entierro y dignidad de los muertos, la devolución de un objeto perdido, el envío del ave madre antes de tomar a sus pichones, la responsabilidad de construir un cerco de seguridad en el techo de una casa propia, las varias formas de kilaim. Kilaim son híbridos prohibidos entre plantas o entre animales. Y también son recontados los procedimientos judiciales y las penas por adulterio, por la violación o por seducción de una moza soltera y por un esposo que acusa falsamente a su mujer de infidelidad. Los siguientes no pueden casarse con una persona de linaje judío: un bastardo, un varón de descendencia moabita o amonita, una primera y segunda generación de edomitas o egipcios. Y esta sección también incluye las leyes de la pureza del campamento militar, la prohibición de entregar a un esclavo que se escapó, la obligación de pagar a un trabajador a tiempo y de permitir a cualquier animal o persona que trabajan para uno comer mientras trabaja, la forma correcta de tratar a un deudor, la prohibición de cobrar interés por un préstamo, eso es ser usurero, las leyes de divorcio, de donde son derivadas muchas las leyes de matrimonio, la pena de 39 latigazos por la transgresión de una prohibición de la Torá, y los procedimientos de Ibum, Ibum, que eso es matrimonio levirático. Ibum, matrimonio levirático de la mujer de un hermano fallecido que no tuvo hijos, o Halitzá, J-A-L-I-T-Z-A acentuada, Halitzá, que es quitado del zapato, en el caso en el que el cuñado no desee casarse con ella. Entonces, Kitetse concluye con la obligación de recordar lo que Amalek le hizo en el camino cuando ellos salían de Egipto. Entramos de lleno a la parashá y vamos al capítulo 21, versículo 10, cuando dice: cuando salieres a la guerra contra tus adversarios. Las mismas siguientes tienen por finalidad regular las relaciones individuales en el marco de lo familiar, de lo comercial y lo social. Con respecto a la vida familiar, trata de relaciones entre los sexos, la vida matrimonial y la relación entre padres e hijos, en prevención de la influencia negativa que los vecinos paganos pudieran ejercer sobre el pueblo de Israel. La primera es la ley de la cautiva de la bella presencia, que ejemplifica los derechos del hombre y la mujer en su relación conyugal. Hirschton dice que al respecto que en el marco del tratamiento a los prisioneros de guerra, la Torá proclama la cadushá de la sexualidad de la mujer frente al deseo del hombre, protegiéndola del abuso irresponsable. Dice Devarim 23, 10 y 15, ¿verdad? Te habrás de cuidar de cualquier cosa mala y para que no vea en ti soeza. Entonces, estos versículos reflejan los estados de ánimo de los hombres en situación de guerra, ya que en días de guerra, ¿cómo está el hombre? El hombre tiende a liberar su deseo de destrucción y su desenfreno moral. Entonces, estas mitzvot lo que pretende es enmarcar la conciencia del judío
en situaciones no normativas. Con mucha mayor razón debemos tenerlas en cuenta cuando las condiciones de vida retornan a la normalidad. Los sabios entienden que esta ley de guerra, llamada de la mujer cautiva de bella presencia, pretende enfrentar de alguna manera al impulso del mal, canalizándolo como a través de actos aparentemente liberales hasta conducirlo y en última instancia a una acción de fines positivos. Esta mujer cautiva podría adquirir capacidad nupcial legal, convirtiéndose entonces en esposa plena ¿de quién? De su cautivador. En el capítulo 21:13 dice: también se quitará el vestido de su cautiverio, permanecerá en tu casa, llorará por su padre y por su madre por todo un mes. Después de eso podrás llegarte a ella y ser su marido y ella ser tu mujer. ¿Por qué hay que esperar todo un mes? Una persona inmadura no sabe esperar. Los niños no entienden la palabra después. ¿Por qué? Porque ellos lo quieren todo ahora mismo. Pero la Torá fue dada para formar el carácter del pueblo de israelita a ser maduro. Una cosa importante en cuanto a un carácter aprobado es el dominio propio. Y la Escritura nos dice a nosotros que Él nos ha dado poder, autoridad y dominio propio. Lo que pasa es que nosotros a veces no sabemos ejercerlo. Entonces, es el fruto del Ruach promovido por la Torá. Y el hecho de tener que esperar y no disfrutar de los placeres de manera inmediata es bueno para el desarrollo de la madurez. Si los niños reciben todo sin tener que esperar, entonces van a tener problemas en el futuro, porque hay muchas cosas en la vida que no son accesibles a corto plazo, sino que a largo plazo. El que sabe esperar y aguantar la presión de los deseos inmediatos es una persona madura y puede llegar muy alto en la escala de responsabilidad y espiritual. El soldado que se enamora de una prisionera de guerra no tiene el derecho a entrar en una relación íntima con ella sin haber pasado por un tiempo de prueba de un mes. O sea que cuando usted es soltera o soltero, se busca un novio, tiene que pasar un periodo de prueba de un mes. A ver, estudiarlo. Entonces la Torá no le permite seguir sus impulsos inmediatos porque podrán crear problemas importantes más adelante. El impulso del soldado tiene que ser sometido a las normas de la Torá. Él tiene que dejarla llorar durante un mes en su casa para que la vea de cerca y la conozca bien antes de casarse con ella. Entonces tendrá que aprender a no ser dirigido por sus impulsos inmediatos y esperar todo un mes hasta poder allegarse a ella. O sea, prohibido tocarla antes del casamiento. El que da rienda suelta a su deseo sexual es una bestia y no un hombre. Los hombres fuertes son los que saben dominar su mente, dominar sus emociones y canalizarlas dentro de los parámetros establecidos por la Torá. Una persona que es esclava de sus impulsos es inconstante, es infiel y peligrosa. Una persona que sobrepone los principios divinos sobre sus emociones, esta persona va a ser constante, fiel y amorosa. Y una sociedad cuyos ciudadanos no han aprendido el dominio propio de sus padres se vuelve pobre, corrupta y violenta. Y una sociedad dirigida a los principios de la Torá se vuelve rica, libre y segura. Estudia la Torá y todos los días y aprende a dominar tus deseos. No compres las cosas nada más de verlas, no sigas detrás de tus ojos ni detrás de tus emociones. Sé constante, fiel y cumple con tus deberes ante el Creador y ante los hombres. Y piensa bien antes de tomar la decisión de casarte, porque el matrimonio es para toda la vida. Continuamos en el capítulo 21 y versículo 15. Dice: cuando tuviera un hombre, dos mujeres. El versículo 14 contempla la posibilidad de desaveniencia radical con la mujer que había sido cautiva. Nuestro versículo nos insinúa que de esa unión podía nacer un hijo que sería un hijo no deseado.
Se llama Ben-Ha-Senua, hijo de mujer aborrecida. Y el hijo tendrá plenos derechos legales independientemente de los caprichosos afectos de su progenitor. En el capítulo 21:17 dice: sino que reconocerá al primogénito, al hijo de la aborrecida, dándole una porción doble de todo lo que tiene, porque él es el principio de su vigor y a él pertenece el derecho de la primogenitura. Cuando dice que el primogénito hereda una porción doble de todo lo que el padre tiene, significa que él tendrá una doble porción entre los hermanos que reciben la herencia. Si usted es el mayor, a usted se supone que le den una doble porción de la herencia de sus padres. Según Mon, al principio los primogénitos iban a ser los que iban a ser Coanim, y por eso no tendrían ninguna herencia de tierra. Por eso obtuvo a la doble porción de los bienes del padre, exceptuando su terreno. En el capítulo 21:18 dice: si un hombre tiene un hijo terco, un hijo rebelde, que no obedece a su padre ni a su madre, y cuando lo castigan ni aún así les hace caso. La palabra hebrea que ha sido traducida como terco es sarar, S-A-R-A-R, sarar. ¿Qué significa? Descarriado. Y la raíz de la palabra hebrea que ha sido traducida como rebelde es mará, M-A-R-A acentuada. Mará, que significa desobedecer, negarse. Entonces, se trata de uno que desobedece las palabras del padre. ¿Por qué? Porque si el padre le da una instrucción y no lo obedece, se convierte en un rebelde. Y la rebeldía es considerada por el Creador como una actitud muy grave y tiene que ser duramente corregida en la vida de un niño antes de que llegue a la adolescencia. Porque una vez que llega a la adolescencia, dice que, ¿verdad?, el árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza. Y entonces, si usted no toma acción cuando el niño es pequeño y no le enseña, entonces cuando ya esté adolescente, es difícil que usted pueda hacerlo entrar en razón. ¿Por qué? Porque ya de los 14 en adelante, ya, o 13, ya ellos creen que ellos son grandes. Y como piensan que ellos son grandes, pues también piensan que nadie le tiene que decir absolutamente nada. Porque lo primero que le dirían es que yo no soy un nene pequeño, ya yo soy grande, ya yo crecí. Pero si ya tú eres grande y creciste, pues mantente tú solo, vete a trabajar y paga todo, a ver. Pero sabemos cómo están los adolescentes de hoy en día. En el capítulo 21:20 dice: y dirán a los ancianos de la ciudad, este hijo nuestro es terco, rebelde, no nos obedece, es glotón y es borracho. El carácter insaciable es considerado como algo muy negativo por la Torá. Y el dominio propio es fruto del Ruach Kadushá, del Ruach HaKodesh, del espíritu de Kadushá. Según Gálatas 5:23, segunda de Timoteo 1:7. La autodisciplina es parte de un buen carácter y algo que los padres tienen que enseñar a sus hijos desde pequeños. Una de las tareas más importantes que tienen los padres es enseñar a sus hijos a no ser esclavos de sus deseos, sino dominar sus impulsos y ser dirigidos por principios. La falta de dominio es condenada por la Torá. Y hay especialmente dos áreas donde el hombre siempre tiene que aprender a dominarse. Y esa es la comida y el sexo. Si no puede domar estas dos áreas en su vida, nunca llegará a ser maduro espiritualmente. Capítulo 22 y versículos 6 y 7 dice: si encuentran un nido de pájaros por el camino, en un árbol o en la tierra, con polluelos o con huevos, y la madre echada sobre los polluelos, sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos, sin falta dejarás ir a la madre, mas a los hijos los puedes tomar para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. ¿Por qué hay una promesa tan grande en un mandamiento tan pequeño? El Creador promete una vida prosperada, una vida larga a todo aquel que no coge la madre con los huevos polluelos en un nido de pájaro. Es una promesa muy grande
semejante a la promesa conectada con el mandamiento de honrar al padre y a la madre, según Devarim, capítulo 5, versículo 16. Con otras palabras, el que honra a sus padres le irá bien y tendrá una larga vida. Y al que no coge a la madre con los hijos de un nido de pájaros le irá bien y tendrá una larga vida. No es el mandamiento de honrar a los padres mucho más importante que dejar ir a un pájaro a la hora de coger los polluelos o sus huevos en el caso de necesidad. ¿Por qué entonces el creador de la misma promesa da la misma promesa para el cumplimiento tanto del uno como del otro? ¿Qué nos enseña esto? Que no es seguro que la recompensa por cumplir un mandamiento que consideramos grande sea mayor que la recompensa por cumplir un mandamiento que consideremos pequeño. Si son mandamientos de Yahweh, son mandamientos importantes, independientemente si son significativos o insignificantes. Por eso no hay que menospreciar ninguno de los mandamientos. Y otra cosa que aprendemos de esto es que la crueldad contra los animales impide la bendición de Abba e incluso acorta la vida. ¿Pero cómo va a ser? Pues sí. La creación de los animales es maravillosa y la relación y amor que hay entre las parejas de los pájaros cuando se entregan el uno al otro y se esfuerzan para crear un nido para sus hijos, y la entrega que las criaturas tienen por sus hijos nos habla del amor del Creador. Solo el hecho de ver cómo una madre pájaro se sacrifica por sus hijos merece nuestro respeto. El que es insensible y no tiene límites a la hora de explotar el mundo animal en los momentos de necesidad tiene un carácter cruel. Y aunque el Creador permita que el hombre saque provecho de los polluelos o los huevos, no le permite ir más allá por respeto a la madre. Tiene que dejar libre a la madre para que ella pueda tener más hijos. Y este procedimiento es una muestra de respeto tanto a los mismos pájaros como a Abba, como al ecosistema natural de la creación. Al acabar cruelmente con la madre y los hijos, se crea un desequilibrio ecológico que no solo afecta a la tierra, sino también afecta a la vida del hombre. Así que por un lado, el hombre que respeta este mandamiento tendrá un carácter más dulce y menos cruel, lo cual le traerá bendición y larga vida. Y por el otro lado, aprenderá a cuidar la naturaleza de manera que no altere el equilibrio ecológico, que a la larga también influenciaría de manera negativa sobre las condiciones de vida del hombre. El hombre fue creado para interactuar en la naturaleza de manera responsable y no explotarla de manera irresponsable. Al poner límite, usted pone un límite a la explotación para que la vida vegetal y animal puedan seguir reproduciéndose de manera natural. El hombre será más próspero, tendrá una vida más larga. Pero a pesar de que este mandamiento parezca insignificante, y usted diría, ¿y cómo es posible que Abba haya puesto un mandamiento como ese? Pues aunque parezca insignificante, contiene un principio importantísimo para que el hombre aprenda a ser responsable, aprenda a ser cuidadoso en su trato con todas las cosas creadas y principalmente los seres y las plantas vivas, pero también con los materiales que no tienen vida. Entonces, no desprecie ninguno de los mandamientos, todos son para el beneficio del hombre. Aprende bien y enseña a tus hijos a ser responsables con la naturaleza en los detalles pequeños, y así tendremos un mundo mejor también en lo grande. Pon un límite a la hora de aprovecharte de los recursos naturales para que no dañes el ecosistema que el poderoso ha creado. Respeta la vida y los sentimientos de los animales y tendrás prosperidad y larga vida. Y usted dice, pero eso es un animal. Pero muchos animales hoy en día, si usted va caminando por la calle, usted puede ver un coche de bebé. Pero cuando usted se acerca a ver ese coche de bebé, ¿qué es lo que llevan cargando? Ya no llevan un bebé. Ya lo que te llevan es un perrito. De todas clases. Porque ya casi los bebés no se ven. Pero estas personas que llevan estos bebés se les dicen personas animal lover. Aman los animales. O sea, ellos no pretenden darle una vida de perro como por ahí, ¿verdad? Que esté todo lleno de sarna, que esté enfermo. No.
son unas personas que cogieron este animal y entonces le dieron más cariño, más afecto, que tomaron esa decisión para entonces, ¿verdad?, tener ese animalito. Yo por lo menos, yo tengo muchas gallinas y gallos en mi casa, pero yo solamente lo que hago es que yo cojo el vaso de maíz, las llamo y usted viera cómo esas gallinas vienen corriendo. Nada más que me escuchan que yo les llamo y ellas vienen corriendo, pues quiere decir que ellas saben, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cómo podría yo tener el corazón de venir y cortarle el pescuezo a las pobres gallinas que están ahí, que me ven cuando yo las llamo y vienen corriendo donde mí? Yo no podría. ¿Por qué? Porque el sentimiento, ¿verdad? El sentimiento que usted puede tener, el amor o algo así, hacia los animales no le va a permitir. Y yo disfruto más echándole maíz, viéndolas a ellas picotear el maíz comiendo, que poder venir y coger y matarlo. Por eso soy vegetariana. Por eso me volví vegana, porque no puedo. Entonces tenemos que tener el respeto por los animales. Igual los perritos. Los perritos, dice que el perro es el mejor amigo del hombre. Y yo he visto, ¿verdad?, como muchos perros defienden a sus amos. Y los han defendido, ¿verdad?, de que los asalten, de que le hagan daño. Entonces nosotros tenemos que, ¿qué?, respetar la vida de los animales y sus sentimientos, porque ellos también tienen sentimientos, crean sentimientos por uno. Y el poderoso dice, para que entonces así tengas que prosperidad y larga vida. En el capítulo 22, versículos 20-21 y 28-29, dice: pero si el asunto es verdad que la joven no fue hallada virgen, entonces llevarán a la joven a la puerta de la casa de su padre, y los hombres de su ciudad la apedrearán hasta que muera, porque ella ha cometido una infamia en Israel, prostituyéndose en la casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. 28-29 dice: si un hombre encuentra a una joven virgen que no está comprometida y se apodera de ella y se acuesta con ella y son descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará 50 ciclos de plata al padre de la joven, y ella será su mujer porque la ha violado. No podrá despedirla en todos sus días. Nos preguntamos, ¿por qué hay pena de muerte en un caso y no en el otro? Para Yahweh, la fornicación y el adulterio son pecados muy graves, y la consecuencia máxima por cometer estos pecados es la pena de muerte para que ese mal sea quitado de Israel. Sin embargo, en este texto encontramos dos casos de fornicación diferentes. En el primer caso hay una mujer que había cometido fornicación con otro hombre antes de casarse, pero no fue descubierto su pecado hasta después del matrimonio. En el segundo caso hay un hombre que fornica con una mujer soltera y son descubiertos. O sea que en el primer caso la Torá dicta la pena de muerte, pero en el segundo caso solo obliga al hombre a pagar el dinero de la adquisición de la mujer para que sea su esposa. No vamos a hablar aquí de circunstancias y de leyes alágicas que pueden evitar la pena de muerte e impedir el casamiento en el segundo caso. Solo vamos a aprender un principio importante de la Torá de estos dos ejemplos. ¿Por qué la Torá no dicta la misma sentencia en los dos casos? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? La diferencia entre los dos es la luz. En el primer caso la mujer no sacó a la luz lo que había hecho, pero en el segundo caso salió a la luz lo que el hombre había hecho con la mujer. Encubrir el pecado es muy grave. Leemos en Proverbios capítulo 28, 13 a 28. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Yahweh, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. En el primer caso la mujer actuaba como virgen sin serlo, y se casó con un hombre fingiendo que era virgen. Si hubiera revelado lo que había hecho, no hubiese tenido que sufrir las consecuencias mortales de su pecado. Y en el segundo caso se descubrió el pecado antes de que la mujer iniciara una relación nueva con otro hombre. O sea que de esa manera se podía arreglar un matrimonio legal entre ellos y no había ninguna pena de muerte. ¿Qué nos enseña?
Dos cosas importantes. Primero, que la fornicación es algo muy grave, y lo segundo, que es peor esconder el pecado que revelarlo e intentar de arreglar por medios legales el daño hecho. Ningún fornicario podrá entrar en el reino venidero y tener parte de la resurrección, a menos que saque a la luz su pecado para que pueda recibir misericordia y ser perdonado. ¿Qué dice Efesios 5:5? Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino del ungido y del Elohim. También en 1 Corintios 6:9-11 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Elohim? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Elohim. Y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido separados, ya habéis sido justificados en nombre del Mashiach, Yeshua, y por el Ruach de nuestro Elohim. También en Yohanan, 1 Yohanan 1:5 al 2:2 dice: y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Elohim es luz y en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en luz, como él está en la luz, entonces tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Yeshua, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decidimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, dice la Torá, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua el ungido, el justo. Y Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Bendito sea el poderoso. Capítulo 23, versículo 9 al 14 dice: cuando salgas como ejército contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Si hay en medio de ti un hombre inmundo a causa de una emisión nocturna, debe salir fuera del campamento, no volver a entrar al campamento, pero al llegar la tarde se bañará con agua, y cuando se ponga el sol podrá entrar de nuevo al campamento. Tendrás también un lugar fuera del campamento, saldrás de allí y tendrás entre tus herramientas una pala, y cuando te sientes allá afuera, cavarás con ella y te darás vuelta para cubrir tu excremento, porque Yahweh tu Elohim anda en medio de tu campamento para librarte y para derrotar a tus enemigos desde delante de ti. Por tanto, tu campamento debe ser Kadosh, y él no debe ver nada indecente en medio de ti, no sea que se aparte de ti. ¿Puede la Kadushá ser decisiva para el desenlace de una guerra? Este texto trata con una situación específica en tiempos de guerra, la Shehinah. ¿Qué es la Shehinah? La Shehinah es la presencia del Creador, y tiene que estar en el ejército de Israel para que pueda vencer sobre sus enemigos. Las guerras de Israel dependen de la presencia divina. Para que esta Shehinah pueda manifestarse, el ejército tiene que vivir en un nivel alto de Kadushá, en un nivel alto de santidad, o sea, lo cual incluye la pureza ritual, también la física. La Torá dice aquí que la impureza ritual causada por el derramamiento seminal y los excrementos dentro del campamento era una cosa mala. Para que Yahweh pueda liberarnos de los peligros, tenemos que vivir vidas intachables, no alcanzables para el Hasatán. O sea que la Kadushá, la santidad, es la mejor defensa que nosotros tenemos. La maldad abre brecha en la defensa espiritual que rodea a los justos. Por lo tanto, cuando hay luchas en nuestras vidas, tenemos que cuidarnos de una manera especial para que el enemigo no tenga motivos para acusarnos y dañarnos.
Si permitimos el mal entre nosotros, no vamos a poder vencer en los enfrentamientos con nuestros enemigos, ni los visibles ni los invisibles, como está escrito en Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo en tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. ¿Qué nos dice entonces? Que vivamos de manera limpia y pura ante Yahweh siempre, para así poder nosotros ganar todas las batallas. Pasamos al capítulo 24 del versículo 1 al 4, dice: cuando alguno toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella, y le escribe el certificado de divorcio, lo pone en su mano, la despide de su casa y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre, si el segundo marido la aborrece y le escribe el certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, o si muere este último marido que la tomó para ser su mujer, al primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer, porque ha sido menospreciada, pues eso es abominación ante el Creador, y no traerás pecado sobre la tierra que el Creador tu Elohim te da por heredad. ¿Está permitido el divorcio? Un matrimonio judío solo es válido si se hace bajo la jubá. De la misma manera, un divorcio judío no es válido sin un get. Un get es una carta de divorcio. Y en el tiempo del segundo templo había dos interpretaciones principales de la palabra reprochable. En hebreo se llama erva, E-R-V-A acentuada, erva, que es ¿qué? Desnudez, desgracia, defecto, indecencia, inmundicia, confusión, vergüenza, impureza, promiscuidad. Mire todo lo que significa esa palabra erva. Por un lado tenemos la interpretación de la casa de Giler. Habían dos casas en ese tiempo, la casa de Giler y la casa de Shammai. Pues la casa de Giler, que dice que se puede despedir a una mujer por cualquier cosa que cause molestia en el esposo, incluso si ella fracasara en la cocina. Imagínense eso pasara hoy en día. Ella no me cocina bien, pues le voy a dar carta de divorcio. Ella no limpia la casa bien, pues le voy a dar carta de divorcio. Ella no actúa como yo digo, le doy carta de divorcio. Y entonces, ¿cómo estaríamos viviendo? Que por nada le vas a dar carta de divorcio. Pero esa era la casa de Gilead. La casa de Shammai era más estricta. Solo permitía el divorcio cuando había un comportamiento sexual indecente en la mujer. El autor del Sefer HaHinut considera que el documento de divorcio llamado get representa un término medio entre aquellos que prohíben el divorcio en todos los casos y los que lo autorizan con una sola palabra del marido, como cual: vete, vete, ya yo no quiero estar contigo, vete, ya yo no te soporto, vete, ya yo no te aguanto, vete, me tienes cansado, vete, me tienes hastiado, vete, me tienes esto, aquello. En Mateo 19, Matitillahu 19, 3 al 10, nos dice, y aquí nos habla Yeshua. Entonces se le acercaron los fariseos tentándole y diciéndole: ¿está permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él respondió y les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, hombre y mujer los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer. No dice se unirá a sus mujeres, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Elohim juntó no lo separa el hombre. Pero los fariseos le dijeron: ¿y por qué pues mandó Moshe darle carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moshe os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, dijo Yeshua,
y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si es así, en la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Si eso va a ser así, pues yo mejor no me caso, le dijeron a Yeshua. Pero, ¿qué vemos aquí? Aquí vemos cómo Yeshua entra en la discusión que había entre la casa de Hillel y la casa de Shammai, dándole razón a quién, a la interpretación de este último, de Shammai. Entonces de ahí podemos sacar varias conclusiones de este texto. Número 1, el divorcio no es el plan original de Yahweh para el hombre. Desde el principio dijo, deja padre, madre, te unes a tu mujer y serán uno. Número 2, el divorcio fue permitido por el Creador, pero no fue ordenado. ¿Ve? Permitió, pero no lo ordenó. Número 3, el poderoso permitió el divorcio ¿por causa de qué? Por causa de la rudeza del corazón del hombre y la mujer. Entonces, la causa de un divorcio para poder casarse con otra no puede ser cualquiera, solo por algo indecente. Y en hebreo esto es erbat davar, E-R-V-A-T, erbat davar, D-A-V-A-R, erbat davar, traducido como fornicación e infidelidad. ¿Qué nos dice Matitillahu, capítulo 19 y versículo 9? La expresión erbat davar, alguna promiscuidad, es la clave en toda esta discusión. La pregunta que le hicieron al rebe fue, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Siguiendo la interpretación de Hillel, que entiende la expresión erbat davar como cualquier causa, el rebe contesta que erbat davar no significa cualquier cosa que desagrada al hombre, sino tiene que ver con una desviación sexual en ella, que fue traducido al griego como porneia, y porneia significa fornicación. Pero si ella hubiera cometido adulterio durante el tiempo de desposorio, tendría que ser apedreada, no despedida en divorcio, según Devarim, Deuteronomio 22, 20 al 24 y Levíticos 20, 10. O sea que la Torah no puede tener dos legisladores diferentes para un delito. La despedida de una mujer tiene que ser por un acto oficial de entrega de una carta de divorcio llamada get. Y esto le devuelve a la mujer el estatus de no casada y por lo tanto el derecho a casarse de nuevo con otro. La carta de divorcio es precisamente el documento oficial y legal que le da el derecho a la mujer de casarse de nuevo. Sin un get sería una adúltera si se uniera a otro hombre. Según la respuesta de Yeshua en Matitillah 19:9, un hombre no comete adulterio al despedir a su mujer y casarse con otra si hay en ella una conducta sexual indecente, una erbat davar. O sea que la expresión erbat davar se encuentra también en el capítulo anterior de esta parashá, Devarim 23:14, refiriéndose a los excrementos humanos que no podían ser vistos por la presencia del Creador ni dentro ni fuera del campamento de guerra, sino que sería algo indecente para la presencia divina. Entonces, concluyamos pues que la expresión erbat davar en el capítulo 24 no se está refiriendo ni a cualquier conducta desagradable de la mujer, según los caprichos del hombre, ni a la fornicación anterior al matrimonio o al adulterio durante el desposorio o el matrimonio, sino a que a una desviación sexual de la mujer muy desagradable para el esposo, y de la misma manera que los excrementos puestos en el suelo dentro o cerca del campamento de guerra Kadosh causarían disgusto a la presencia divina. Así que según la enseñanza de Yeshua en Matitillah 19, donde explica el texto de Devarim 24, el divorcio está permitido para las personas ¿con qué? Con corazones duros. Cuando existe algún tipo de comportamiento causado por una perversión sexual muy desagradable en el cónyuge. Sin embargo,
Cada divorcio causa lágrimas en el Shammai, lo dice Malaquías 2, 13 al 15. Un divorcio oficial con la entrega de un documento legal, entonces da el derecho a casarse de nuevo con otra persona. Y para los que han recibido el Ruach del Mashiach por medio del nuevo nacimiento, hay una orden más, según lo que está escrito en Primera de Corintios 7, 10 al 11, que nos dice: a los casados instruyo, dice, no yo, sino el Adón, que la mujer no debe dejar al marido, pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Pues entonces que el Padre Celestial nos dé la Haná, nos dé la gracia para que no haya divorcios entre nosotros, porque un divorcio es bien triste. Capítulo 24, versículos 10 al 13. Cuando prestes cualquier cosa a tu prójimo, no entrarás en su casa para tomar su prenda, te quedarás fuera, y el hombre a quien hiciste el préstamo te traerá la prenda, y si es un hombre pobre no te acostarás reteniendo aún su prenda, sin falta le devolverás la prenda al ponerse el sol, para que se acueste con su ropa y te bendiga, y te será justicia delante del Creador tu Elohim. ¿Respetas al pobre igual que al rico? La ropa puede servir como objeto de fianza para la devolución de un préstamo. El que tiene dinero y presta puede tener la tentación de actuar como un señor sobre el que necesita prestar de él. La Torá regula ese sentimiento obligando al prestamista a respetar la privacidad e integridad del necesitado y no le permite entrar en su casa para tomar una prenda como fianza del préstamo. Tiene que dejar que el necesitado le dé a él la prenda. Además, no le permite mantener una prenda de noche durante la noche y una prenda de día durante el día, para que el necesitado no tenga que sufrir por el frío durante la noche o por la desnudez durante el día. Entonces, esto nos enseña que el pobre debe ser respetado al igual que el rico. Y lamentablemente que eso no sucede así. Uno no puede dar más honra al rico por ser rico y menos honra al pobre por ser pobre. ¿Por qué? Porque el que honra al rico por ser rico, menos honra al pobre por ser pobre. O sea que el que honra al rico y muestra falta de respeto al pobre está valorando la riqueza más que el ser humano, y eso es una grave desviación del sistema de valores del Shammai, del cielo. El dinero no merece más honra que la vida humana. Hay que respetar al ser humano, más por ser un ser humano creado a la imagen y semejanza del Todopoderoso. Cuando uno entra en una tienda de ropa o en un banco o viaja en avión y usa ropa aparentemente barata y mediocre, normalmente recibe un trato que mucho menos respetuoso que cuando vistes con ropa aparentemente cara. El mundo está programado a honrar el dinero más que al ser humano. La Torá nos enseña que esa acepción de persona es pecado, como está escrito en Santiago, Jacob 2, 1 al 9, que dice: hermanos míos, practiquen la fe de nuestro don Yahshua el unido, sin mostrar favoritismo, porque si en vuestra sinagoga entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dais atención especial al que lleva la ropa lujosa, y decir, tú siéntate aquí en un buen lugar, y al pobre le dice, y tú estate allí de pie, o siéntate junto a mi estrado, ¿no habéis hecho distinción entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, escuchad. ¿No escogió Elohim a los pobres de este mundo para ser ricos en fe, en emuná, y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Pero vosotros habéis menospreciado al pobre. ¿No son los ricos los que os oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales?
¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual habéis sido llamados? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores. O sea, que usted, lo he podido yo notar. Usted va a una tienda y si usted va bien vestido a la tienda y va a ir a comprar, inmediatamente lo vienen a atender. Pero si usted va con una chancleta, una tichera ahí todo tirado, ¿qué le hacen? Ni lo miran. Y hay veces que el que va con la chancleta y la tichera tiene más dinero que el que va bien vestido. ¿Por qué? Porque las apariencias se engañan. Quizás el que va bien vestido está dando ahí un fronte de que tiene chavo y cuando usted le mira el bolsillo, lo que tiene son 10 pesos de a uno. Que se le ve a voltar y lo que da es 10 pesos de a uno. Pero si usted ve, ¿verdad?, el mal tirado con la chancleta y la tichera y usted le va y le ve la cuenta de banco, allí tiene que, allí está luchado. Nosotros no podemos juzgar, ¿por qué? Por las apariencias. Así que Yahweh no es libre de honrar al pobre menos que al rico. Continuamos en el capítulo 24, versículo 14, el versículo 15, el 17 y el 18. Dice: no oprimirás al jornalero pobre y necesitado, ya sea uno de tus conciudadanos o uno de los extranjeros que habitan en tu tierra y en tus ciudades. En su día le darás su jornal antes de la puesta del sol, porque es pobre y ha puesto su corazón en él, para que él no clame contra ti, al Creador, y llegue a ser pecado en ti. No pervertirás la justicia de vir al forastero, ni al huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que recordarás que fuiste esclavo en Egipto, y que Yahweh tu Elohim te rescató de allí. Por tanto yo te mando que hagas esto. ¿Qué tiene que ver la piedad con la justicia? ¿Qué tiene que ver la piedad con la justicia? Aunque la Torah establece y defiende el derecho a la propiedad privada, no permite que uno que tenga bienes sea insensible a las necesidades de los pobres. El amor te obliga a no pensar solo en ti mismo, sino a amar a tu prójimo como a ti mismo. Y esto no significa que la Torah esté de acuerdo con la idea comunista, donde todos comparten todo por igual y donde todo es de todo. La Torah establece un equilibrio entre el derecho a la propiedad privada y la obligación de compartir con los demás, pero hay límites en cuanto a compartir. No es correcto que uno dé todos sus bienes a los pobres para luego uno quedarse sin recursos y así tenga que sufrir él y su familia. Eso no es amar al prójimo como a sí mismo, eso es una estupidez. Uno que tiene recursos tiene la obligación de ayudar a los necesitados, pero solo hasta cierto límite. Cuando alguien ve que usted tiene un corazón bondadoso y usted, ¿verdad?, le gusta ayudar, ¿qué hace la gente? Se pega a todo el mundo, pero todo tiene que tener un límite, porque entonces no le va a sobrar para usted. Usted va a dar lo que tiene y se va a quedar usted sin nada. Entonces, no es plan que él también sea pobre, sino que pueda seguir prosperando para tener lo suficiente él y su familia para poder compartir con todos los necesitados. La Torah enseña que el que no da el salario a un obrero en el tiempo pactado lo está oprimiendo y eso es pecado. En el versículo 13 se habla de un acto de bondad. ¿Al quién? Al necesitado como justicia. En hebreo entonces se llama sedaká. Entonces, veamos la similitud que hay entre los versículos 13 y 15. En el 13 dice: devolverás la ropa al pobre antes de ponerse el sol. Él te bendecirá, te será justicia delante del Creador. Y el 15 dice: pagarás al jornalero antes de la puesta del sol, para que él no clame al Creador contra ti y te será pecado. O sea que la palabra justicia, sedaká, está puesta como lo contrario de pecado en hebreo, que es het, J-E-T, het. Y la palabra sedaká tiene varios significados en la escritura. Vamos a mencionar 3 de ellos. Rectitud en el comportamiento. Eso usted lo encuentra en Devarim 6:25 y Romanos 2:13. Número 2.
declaración de inocencia por medio de la fe y del perdón. Génesis, Bereshit 15:6, Lucas 18:14. Y número 3, obra de caridad. Devarim 24:13 y Matitiyá 6:1. ¿Qué nos enseña esto? Que el que hace una obra de caridad al necesitado está actuando de forma justa y recta. En no tratar al necesitado correctamente, ayudándolo y dándole su salario según los parámetros establecidos en la Torá es pecado, lo contrario de justicia. O sea que considerar al pobre es hacer justicia, lo contrario es pecado. Por otro lado, tenemos que decir que las obras de justicia que el hombre puede hacer obedeciendo la Torá y ayudando al necesitado no son medios para su justificación eterna. ¿Delante de quién? De nuestro Creador, en el sentido de obtener o asegurarse la salvación. Por el contrario, la justificación del Creador viene dando como un regalo al que se arrepiente de sus pecados y cree en su perdón, como está escrito en ¿dónde? Salmo 32, 1-2, que dice: dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados, y dichoso aquel a quien el Creador no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Así que hagamos el bien a los necesitados y también ayudemos. Vamos al capítulo 25:1, donde dice: cuando hubiere pleito, toda diferencia o desaveniencia deberá dirimirse ante una instancia judicial reconocida, la que deberá actuar con equidad y fallar absolviendo al probo y condenado al culpable. Y a eso se refiere la Torá cuando prohíbe la tergiversación ¿de qué? De los juicios. La Torá no quiere que las divergencias entre las personas sean dirimidas con espadas y lanza. En el versículo 2 aparece la pena de flagelación. Flagelación se llama malkut en hebreo. M-A-L-K de kilómetro, U-T, malkut. Y Abramelech nos explica las transgresiones y la pena por las mismas. Existen 3 categorías de transgresiones a saber. Número 1, las que causan un daño máximo al alma y al cuerpo del transgresor y de los demás, que pueden seguir el mal ejemplo adhiriendo a las prácticas desviadas. Y estas transgresiones son penadas por la Torá con la pena máxima. Número 2, las transgresiones que dañan solamente el alma del transgresor sin daño a terceros. Y estas son penadas por el caret. Caret, C-A-R-E-T. Caret es obra de la justicia divina, sin intervención de corte terrena alguna. Y número 3, por último, están las que causan daño al físico del transgresor, no hacia su alma ni a su fe. Entonces, estas no son penadas con la pena de muerte, sino con la flagelación. Todos saben lo que es una flagelación, ¿verdad? Que pegan a darse cantazo y a ver ahí. Entonces, esto no es penado con pena de muerte, con alguna molestia y con deshonra por no haber preocupado al transgresor de servir debidamente a su Creador. Para nuestra tradición, entonces, la flagelación regía sobre aquellas acciones que están Ben Adam la Makom. Ben Adam la Makom. Entre el hombre y su Creador. O sea, no mediando posibilidad de reparación por otra acción, como dicen los sabios. La Shin Bo Mahase. Por otra parte, la Torá lo que quiere es limitar el poder de los jueces, evitando los apremios ilegales. Shabbat Shalom.